Continuando con los temas de geometría, la clase de hoy será sobre el tema de polígonos. Bien. Veíamos nosotros hace unos días, bueno, en la clase pasada, veíamos lo que eran eh, este, los cuadriláteros, ¿sale? Los cuadriláteros son parte de los polígonos. Hablamos de que los cuadriláteros pertenecen a los polígonos de 4 lados, ¿vale? Ahora, la palabra polígonos hace referencia a que son muchos lados, ¿sí? Poli de muchos. Y aquí van a entrar todos los polígonos o figuras de una a incluso 100 eh, lados, ¿sale? O sea, realmente sí abarca mucho más que los cuadriláteros. Ahora, nosotros, la definición de polígonos, pues se llama polígono a una figura plana cerrada. Es muy importante entender esto. Los polígonos, bueno, vamos a abordar un poquito más, pero siempre los polígonos son figuras, ¿sí? Es una figura plana cerrada, ¿sale? ¿Qué forma puede tener un polígono? Cualquiera. Este, por ejemplo, es un polígono. Bueno, no están cerrados los puntos, pero todos los elementos tienen continuidad entre sí. ¿Sale? Ese es un polígono. Este es un polígono. Ahora, la clasificación de los polígonos depende dependiendo, se puede clasificar de dos formas. Dependiendo sus lados. Bueno, mejor no los borro. Son ejemplos. Clasificación, se clasifican según sus lados. Estos pueden ser regulares o irregulares. Regulares, todos sus lados iguales. Y irregulares tiene medidas diferentes. No necesariamente todos los lados son diferentes. Puede que tengamos dos lados que sean iguales y otros tres que sean diferentes. Entonces, la medida de sus lados son diferentes. Pueden ser todos, pueden ser algunos, etcétera. Pero sí, hay lados diferentes, ¿sale? Ahora, la otra clasificación es según sus ángulos. Según sus ángulos se le van a conocer como convexo cuando todos sus ángulos interiores miden todos sus ángulos interiores son menores, no la suma, sino que cada uno, todos sus ángulos interiores son menores que 180. ¿Sí? Por ejemplo, esta figura. ¿Sale? Todos sus ángulos interiores, si los midiéramos, nos darían que son menos que 180. ¿Sale? Y cóncavo, ese es el convexo, y el cóncavo
uno de sus ángulos interiores es mayor que 180. 1. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos a tener esta figura. Entonces ustedes dirán, sí, pero aquí este ángulo mide menos de 90. Va. Sí, pero estamos hablando de ángulos interiores, o sea, los ángulos que se forman entre las rectas en el lado interior. Entonces este ángulo, esta línea con esta línea, forman el ángulo interior de esta forma. ¿Sale? Entonces ese sería un ejemplo de los cóncavos. Bien. Ahora, por sus lados también los podemos clasificar. Yo creo que estos les voy a proyectar. Permítanme. Les voy a proyectar una tablita donde viene la clasificación según sus lados, según el número de lados, ¿vale? Y es así, simplemente que la puedan copiar. Ahí está, ¿sale? Entonces, dice que también se puede clasificar según sus lados, dependiendo el tipo de, bueno, la cantidad de lados que tengan. Sabemos, de acuerdo a lo que ya hemos visto, que los triángulos van a ser polígonos de 3 lados. Dentro de los triángulos tenemos otras clasificaciones, ¿sale? Pero como tal, los triángulos son polígonos de 3 lados. Si son de 4 lados, tendremos los cuadriláteros. Y la clase pasada también ya vimos algunos tipos de cuadriláteros. Vimos el rombo, el cuadrado, el rectángulo, el trapecio, el trapezoide, etc. Entonces, esos son subclasificaciones dentro de los cuadriláteros. Cuando tengamos 5 lados, pentágono, penta de 5, hexa de 6, hepta de 7, octa de 8, nona de 9, deca de 10, un decágono 11, dodecágono 12, 13, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono. El deca nos hace referencia a que es de 10. Hepta 7, deca 10, o sea 17, gono lado. Octadecágono 18, nonadecágono 19 y coságono 20. Hay más, sí, un polígono puede tener un montón de lados, o sea, depende del tamaño de la figura. Entonces, esta es la clasificación. Les pido que por favor la copien para que se vayan familiarizando con ella. ¿Por qué? Porque muchos ejercicios se van a remitir a esto, a dar el nombre a por ejemplo, un heptágono, y ustedes tienen que saber que un heptágono son 7 lados, ¿sí? O luego les dicen un octágono, y si no saben cuántos lados tiene un octágono, pues va a ser muy complicado resolver un ejercicio, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, se maneja más por nombres. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, cada polígono tiene ciertos elementos o partes a las que les vamos a llamar partes. O bueno, sí, elementos, partes. Voy a dibujar aquí la figura. Bueno, quizá así, voy a dibujar la figura más bien. Que se vea de lo más regular posible. ¿Sale? Es un hexágono, es un polígono de 6 lados. Van a tener sus elementos. Voy a trazarlos con otro color para que quede más claro. Bien, vamos a referenciar los lados o los vértices. Ahorita voy a ver qué son los vértices. A, B, C, D y F. ¿Sale? Entonces los elementos son 4. Primero es el vértice.
que el vértice es el punto donde se encuentran dos lados. ¿Sí? Vértice. Casi siempre en el vértice es donde se hace un cambio de dirección de la recta. Luego, vamos a tener, por ejemplo, el ángulo BAF. BAF. Perdón, le puse C. BAF. Esto lo vamos a conocer como ángulo interior. Este punto es el G. Luego el DEG. El ángulo DEG será nuestro ángulo exterior. Bien. Lado. Así que esta recta, la EB, es la diagonal. Una diagonal. ¿Cuál es su definición? Es una recta que une dos puntos no consecutivos o no adyacentes. Adyacentes significa que no están al lado. Por ejemplo, si yo trazara esta línea con otro, por ejemplo, voy a poner rojo. Si yo trazara esto, no sería una diagonal porque el punto F es adyacente con el punto E. Lo mismo pasaría aquí. El punto E es adyacente con el punto E. ¿Sale? Pero por ejemplo, si lo trazara así, eso sí sería una diagonal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el B con el D no son adyacentes. Entonces, mucho ojo con eso. Y por último, que quizás no es malo mencionar, lo puse de verde, a ver si se notó. Ahora quizás voy a cruzar la línea. Ahí está. Ese verde. Cuando ponemos una línea arriba es porque estamos hablando de una recta. Entonces la recta FE es una arista. ¿Sale? Ahora una nota. Un polígono tiene la misma cantidad de lados, o tiene el mismo número de lados, tiene el mismo número de lados como de ángulos interiores y exteriores. ¿Vale? O sea, si este tiene 6 lados, voy a tener 6 ángulos interiores, voy a tener 6 ángulos exteriores. ¿Sale? Bien. Ahora, hablamos recién de las diagonales. ¿Cuántas diagonales va a tener un polígono? Bueno, hay una fórmula realmente que no es tan difícil. La cantidad de diagonales depende de la cantidad de lados. Cuanto más lados, más diagonales. ¿Sale? Entonces, el número de diagonales será la siguiente fórmula. Diagonales, D de diagonales es igual a n menos 3, donde n es el número de lados D son las diagonales y ya. Entonces, por ejemplo, si yo lo quisiera hacer aquí, si es un hexágono, son 6 lados. 6 menos 3 me da 3. Entonces esto debería tener sus 3 diagonales. ¿Sale? Así de sencillo. No hay tanto. Ahora, algo importante. Estos son el número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo vértice. Aquí me faltó anotar. ¿Sale? Este valor que nos da de diagonales es considerándolo desde un mismo vértice. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo trazo desde el punto D, voy a sacar 3 diagonales. Lo voy a hacer.
Ya dije que el hexágono son 6 lados, entonces 6 menos 3 me da 3. Entonces si yo me pongo en cualquier vértice, voy a sacar 3 diagonales, mira. Aquí van. Voy a sacarlo con la línea, ahí está. Aquí va 1, 2 y 3. Es lo mismo si lo hago de cualquier punto. Si lo hago del punto F, 1, 2, 3. Si lo hago del punto A, 1, 2 y 3. Y así de sencillo. ¿Sale? Ahora, ese son el número de diagonales de un mismo vértice. Ahora, pero si yo quiero saber la cantidad de diagonales totales, ¿sí? Número de diagonales totales, o sea, todas las que yo tendría. Esta ya es otra fórmula. Va de la mano con lo mismo, pero es otra fórmula. D mayúscula, diagonales totales, es igual a n menos 3 sobre 2. ¿Sale? Ahora, esto se puede hacer, sí, de una forma quizás dibujándolas y todo, pero cuando tengamos figuras de 18, 20, 30 lados, pues va a ser muy difícil. Entonces, por eso vamos a usar estas fórmulas. Entonces, diagonales totales, esto sería diagonales totales, y n es lo mismo, número de lados. Entonces, si lo hiciera otra vez con el hexágono, ¿cuántas diagonales totales tendría? Bien, diagonales totales para un hexágono. El lado es 6, 6 menos 3, entre 2. Diagonales totales es igual 6 menos 3, 3 por 2, por 6, 18, 18 entre 2 me da 9. Bien, y ya lo obtengo de manera analítica. ¿Sale? Sin problema. Vale. Bien, así de sencillo y simple son estos ejercicios. Ahora, algo importante es que la suma, en cuanto a los ángulos, que quizás se me olvidó comentar, es que la suma de los ángulos interiores de un polígono, al igual que en los cuadriláteros, son de 360 grados, ¿sale? La suma de los ángulos interiores. Bien. Entonces, voy a poner, perdón, los ángulos exteriores de un polígono suman 360. Ahora vamos a ver el tema de ángulos. Aquí tengo, voy a agregar el tema de ángulos de una vez. Ángulos de un polígono. Bien. Ahora, hablábamos el otro día de, perdón, hace un momento de polígonos regulares e irregulares. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, para cualquier ángulo, suma de ángulos para cualquier suma de ángulos para cualquier polígono va a ser SI, suma de interiores, suma de ángulos interiores, que me faltó poner. Suma de interiores va a ser igual a 180 por n menos 2, donde n vuelve a ser el número de lados. ¿Sale? Ahora, el ángulo interior, ¿cuánto mide cada ángulo? Ángulo interior de un polígono regular. Polígono interior. Ángulo interior de polígono regular. Si yo quiero saber cuánto vale cada ángulo, lo saco de la siguiente forma. El ángulo interior va a ser igual a 180
por n menos 2 entre n. Bien, ángulo de un polígono es esto. Interiores. Para conocer el ángulo interior para conocer la suma de los ángulos interiores es esta fórmula, ¿sale? 180 por n menos 2. Si quiero conocer el ángulo interior de un polígono regular, si quiero conocer, por ejemplo, si tengo el mismo hexágono, supongamos que yo quiero saber cuánto mide cada ángulo, voy a aplicar esa fórmula, 180 por n menos 2 entre n, donde n es el número de lados, ¿sale? Y eso me va a dar el valor de cada ángulo interior de cada uno. Si quiero saber la suma de los ángulos interiores, voy a hacer esta fórmula, 180 por n menos 2. ¿Cuánto suman todos los ángulos interiores? Bien. Ahora, la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono, suma de exteriores tiene que dar 360 grados, ¿sale? Y el ángulo exterior de cualquier polígono ángulo exterior de un polígono regular. ¿Por qué hablamos de tanto de los regulares? Porque son fórmulas que solo aplican, al menos esta fórmula y esta fórmula solo aplican para polígonos regulares. Si son irregulares, ya tendríamos que hacer un procedimiento ángulo por ángulo para ir conociendo los valores, ¿sale? Pero el ángulo exterior de un polígono regular es igual a 360 entre el número de lados, donde son 360 grados, ¿sale? Bien. Y es eso básicamente las reglas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, espero ya copien esto para que ya vamos a hacer un ejemplo de ángulos, determinar ángulos interiores. Por ejemplo, voy a tener un pentágono. Yo no sé, no es regular, obviamente, a simple vista. Y voy a tener distintos ángulos, 5 lados, 5 ángulos. Recuerden, mismos lados, misma cantidad de ángulos. Este ángulo va a ser 4x menos 8. Este va a ser 7x menos 23. Este va a ser 3x más 5. 4x más 10 y 3x más 31. ¿Vale? Ahora, yo quiero obtener obviamente el valor de cada ángulo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Primero, tengo que determinar cuánto suman todos los ángulos. Y lo vimos con esta fórmula. La suma de ángulos para cualquier polígono, la suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2. Entonces, suma de interiores es igual a 180 por n menos 2, donde n en este caso es 5, porque son 5 lados. Entonces, suma de interiores es igual a 180 por 5 menos 2. Suma de interiores es igual a 180 por 3. Y la suma de interiores es igual a 3 por 0 son 0, 3 por 8 24, sobran 2, 3 por 1 3 y 2 son 5. Eso miden todos los ángulos interiores de este polígono. Ahora, si yo quiero conocer cuánto suman todos, pues voy a hacer un sistema de ecuaciones. Voy a hacer una ecuación donde la suma de los 5 tiene que darme 540. Entonces empiezo. Vamos a empezar así, en este sentido. Entonces, 7x
menos 23 más 3x más 5 más 4x más 10 más 3x más 31 más 4x menos 8 me tiene que dar 540. Si se dan cuenta, al final se transformó en una ecuación básica. ¿Sí? Esto me da, sumando todo, me da 21x más 15 es igual a 540. 21x es igual a 540 menos 15. 21x es igual a 21, no, pero 525 y x es igual a 525 entre 21. Por lo tanto, x es igual a 25 grados. X, pero si yo quiero conocer el valor de cada ángulo, simplemente sustituyo en cada valor. ¿Sí? Vamos a empezar igual así, de este lado. Entonces, 7x menos 23. ¿A cuánto es? Es 7 por 25 menos 23. Me da 152. El otro ángulo es 3x más 5 igual a 3 por 25 más 5 es igual a 80. Luego es 4x más 10. 4 por 25 más 10 es igual a 110. Luego es 3x más 31. 3 por 25 son 75 más 31. 106. Y el último es 4x menos 8. 4 por 25 menos 8 es igual a 92. Son todos en grados. Entonces ahí tenemos el resultado. Se ve difícil, pero realmente es muy sencillo. ¿Sale? ¿Qué es lo que hicimos? Primero, no tengo ningún dato de referencia para poder hacer estos cálculos. Entonces no puedo llegar y hacerlos. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Necesito primero tener un patrón de referencia o algo que me guíe para poder obtener esto. Entonces yo sé que la suma de estos ángulos, ¿puedo obtener la suma de los ángulos interiores? Sí, con una fórmula, aquí está. Obtengo primero cuánto deben sumar, no sé cuánto vale x, pero sí sé cuánto tiene que sumar. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores se determina con base a el número de lados, no lo determino con los ángulos como tal, lo determino con el número de lados. Entonces me apoyo de esa fórmula, por eso les decía, es importante conocer estas fórmulas. ¿Para qué? Para que yo pueda definir primero mi valor de referencia, que en este caso yo sé que los ángulos interiores de cualquier polígono se calculan con esa fórmula. Obtengo mi valor de referencia, que son 540. Bien, y luego planteo una ecuación. Yo sé que estos 5 ángulos tienen que sumar 540. ¿Cómo lo obtuve? Pues por esto. Hago las operaciones. Una vez que obtengo el valor de x, sustituyo en cada ángulo el valor correspondiente a x y obtengo finalmente el valor final de cada ángulo. ¿Sale? Realmente es muy sencillo. No es tan complejo, la verdad. Solo lo importante aquí es recordar un poco las fórmulas. ¿Sale? Es más que nada recordar fórmulas para poderlas aplicar de manera correcta.